Las elecciones de los últimos años en América Latina se enmarcan en contextos de polarización. A menudo los dos candidatos con más oportunidades de triunfo representan opciones diametralmente opuestas. Es el caso en Brasil. A finales de 2021, Chile y Honduras votaron por presidentes de izquierda para reemplazar a líderes de derecha. Este año la izquierda ganó en Colombia y puede que lo haga en Brasil. Una victoria en segunda vuelta de Lula pondría a la izquierda en el poder en las 6 economías más grandes de la región. Estamos ante un resurgir de la marea rosa. ¿Cuáles son esos matices de la izquierda latinoamericana? Nuestro invitado en la entrevista de la semana es Eric Hersberg. Es profesor de Ciencias Políticas y director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University de Washington. Señor Hersberg, con los triunfos que vimos de Boric en Chile y Petro en Colombia, ahora quizás Lula en Brasil, ¿hablamos de una nueva izquierda latinoamericana? Bueno, yo no creo que hay una única nueva izquierda latinoamericana. Hay una combinación de izquierdas que hemos conocido desde hace mucho tiempo, como por ejemplo sería Lula y el Partido de Trabajadores en Brasil, y luego algunas variantes que son un poco más novedosas, como sería el gobierno de Boric, en que uno ve una mayor corriente de ambientalismo, una relación estrecha con movimientos sociales y juveniles, con movimientos de derechos sexuales, y luego hay izquierdas más tradicionales, como podría ser en el caso de los países de lo que fue antes llamado ALBA. Enseguida vamos a comentar un poco esos diferentes tipos de izquierda, pero me pregunto, ¿qué explica este giro? ¿Es el triunfo de la izquierda realmente o la derrota de la derecha? Bueno, es muy buena pregunta. Yo creo que en ciertos casos implica el resultado de procesos de organización por parte de sectores importantes de la sociedad civil expresando su descontento con dinámicas de exclusión política y social. Esto sería, por ejemplo, en los casos de Chile y Colombia. En otros casos, y hay en esos también, en esos mismos, lo que vemos es un rechazo a un periodo de múltiples años, ya antes de la pandemia, en que las demandas sociales de la población no estaban siendo satisfechas. Y entonces tienes en cierta medida un voto de castigo que va más allá de unos posibles cambios menores en términos de la ubicación ideológica del electorado. Me gustaría centrarme un poco en el caso de Brasil porque estamos ante esa segunda vuelta clave. ¿Hasta qué punto va a certificar una victoria de Lula en segunda vuelta en Brasil ese resurgimiento de la izquierda? ¿Y qué pasa si no gana? Porque aún no está todo dicho. Sí, yo creo que el resultado en Brasil no es tanto importante por el tema de que si representa el regreso de la izquierda, sino es importante porque tiene que ver con la sobrevivencia de la democracia. Y yo creo que cada vez más la división más importante en la región no va a ser izquierda-derecha, sino va a ser fiabilidad a la institucionalidad democrática o tendencias hacia el autoritarismo. Y eso es lo que está en juego en Brasil hoy en día. Hablando de ese autoritarismo, vamos a ver, algunos de los gobiernos de izquierda son democráticos, otros son autoritarios, algunos se han mostrado más conciliadores con la propiedad privada, por ejemplo, la economía de mercado, ahora la transición energética, otros están en contra. ¿Cuáles son para usted las principales diferencias dentro de esa izquierda en Latinoamérica? Bueno, yo creo que uno de los fundamentales tiene que ver con el papel de las instituciones que ejercen el accountability horizontal, o sea, la capacidad de instituciones como las legislaturas, como los sistemas judiciales, de controlar las actividades de los líderes. También hay la diferencia en términos de casos en cómo se trata a la oposición, de tolerancia y de reconocimiento mutuo o de dinámicas de ataques y expulsión del ámbito político, ¿no? Entonces yo creo que hay diferencias enormes dentro de esos gobiernos que se suele a veces, pero no creo que muy productivamente, pensar como
en la izquierda, de la misma forma que mirar a gobiernos, entre comillas, de derecha en América Latina obscurece más que ilumina. ¿Cómo se puede comparar Guatemala o El Salvador, por ejemplo, con Uruguay? ¿No? Que tienen gobiernos de, entre comillas, derecha, pero absolutamente distinta en términos de cómo los líderes perciben las relaciones líder-Estado-sociedad. Me gustaría echar un poco la vista atrás, si le parece. Vamos a ver ese primer gran cambio del ciclo político en América Latina, lo que conocemos de forma simplificada como esa marea rosa, se produce a partir de la década de los 90. En 2010 usted escribió un libro, Latin America's Left Turns, apuntando, y ya lo ha dicho al comienzo de esta entrevista, que no había una, sino varias izquierdas, incluso varios giros a la izquierda. ¿Qué fue lo característico y determinante entonces y cuál es la diferencia con el progresismo de ahora? Sí, un elemento muy importante en esa época fue la cuestión de que si el giro hacia la izquierda tuvo lugar en entornos de fuertes instituciones políticas, instituciones ancladas en un orden más o menos legítimo, como podría haber sido el caso chileno, para dar un ejemplo, o uruguayo, o si estuvo insertado, si ocurría en un contexto de radical deslegitimación de las instituciones existentes, como podría haber sido el caso ecuatoriano o venezolano, ¿no? Y yo creo que en esos casos la izquierda evolucionó de forma muy distinta en términos de su respeto a los constreñimientos institucionales, a la autonomía de los líderes. Fueron mucho más populistas, personalistas, en entornos donde no había esa densa institucionalidad que definía al orden político. Yo creo Pero que fueron más populistas, ¿fueron más populistas entonces de lo que son ahora esas izquierdas? No diría eso, fueron más populistas en los entornos donde las instituciones fueron más débiles. Y entonces, hoy en día, por ejemplo, uno vería algo parecido, donde la institucionalidad en Perú es enormemente débil, tienes un liderazgo con un estilo más populista. Podríamos decir lo mismo, aunque de sesgo autoritario, en el caso venezolano. Mientras que en un lugar como Chile tienes a un país con instituciones muy fuertes y un menor nivel de populismo. Y lo que vemos en los primeros días del gobierno de Petro, de nuevo, es un sistema político con instituciones fuertes, bien enraizadas, y el presidente está operando plenamente dentro de esa ecología institucional que pensamos como la democracia funcional. Para usted esa estructura institucional es un factor clave. Me gustaría seguir en el tiempo. Hablábamos de ese primer periodo de la Marea Rosa, luego llegaron esos años, 2017, 2021, el mapa político de la región ya era muy diferente, la llegada de Bolsonaro en Brasil, Bukele en El Salvador, Duque en Colombia, incluso golpes constitucionales como el de Yanine Áñez en Bolivia, cambiaron todo el panorama, supusieron un cambio político importante. Me pregunto, señor Hershberg, ¿ya no calan esos mensajes de la derecha, no llegan al electorado? ¿O qué es lo que ha pasado con la derecha? ¿Está en crisis la derecha latinoamericana? No sé si diría que está en crisis. Yo lo plantearía de otra forma. Esa marea rosa del principio del siglo incluyó un periodo más o menos de 2003 a 2013-14. De boom económico, de prosperidad económica, de abrir esperanzas hacia el futuro en términos socioeconómicos para decenas de millones de latinoamericanos. Ese proceso de expansión económica ya empezó a declinar a mediados de la década pasada. Y lo que uno va viendo entonces es el auge de algunos liderazgos de derecha, reemplazando a gobiernos que habían estado en el poder durante bastante tiempo, pero que ya no estaban entregando mejoras. Resulta que eso no está durando mucho.
¿Por qué? Porque esos gobiernos tampoco lograron satisfacer esas demandas. Vimos olas de protestas sociales en países como Colombia, en Chile, en 2018, 2019. Y luego viene la pandemia, con consecuencias sociales y económicas absolutamente brutales en América Latina. Entonces, los niveles de descontento con las estructuras de poder y los poderes en términos de individuos y partidos, ese descontento es enorme. Y entonces vamos a ver un caso tras otro el triunfo de oposiciones. Y si el gobierno anterior fue de derechas, la oposición va a venir de fuera de esa derecha. Muy interesante esa trayectoria que nos cuenta. Me gustaría incluir a dos actores clave de influencia en esa región latinoamericana. Un sociólogo comentaba que América Latina es un campo de disputa entre la influencia china y estadounidense. Vamos a ver cómo cambia ahora, ¿no? Con esa ola de izquierda. ¿Cree que el avance de la izquierda se traduce en un impulso hacia y para China en detrimento de Estados Unidos? No lo veo así. Yo creo que lo que va a empujar es una creciente postura por parte de los países de América Latina, sobre todo de América del Sur, de lo que algunos especialistas en la región están hablando como la neutralidad, el no alineamiento activo, el neutralidad activo, si me equivoco. En el sentido de que América Latina necesita capital, tecnología, necesita colaboración alrededor de temas que pueden ser desde infraestructura hasta energía, educación. Y en ese sentido no puede permitir el lujo de escoger un socio u otro socio. Busca maximizar los socios. Y yo creo que estos gobiernos, esa conjunto de gobiernos de izquierda van a resistir que ni Washington ni Beijing les diga que no puede interactuar con el otro. Y yo creo que eso ha sido una tendencia en algunos países en años recientes, pero yo creo que los acontecimientos de las elecciones recientes va a fortalecer esa tendencia de buscar neutralidad y de maximizar, diversificar las asociaciones en el sistema internacional. Bueno, pero el caso es que muchos de esos gobiernos de izquierda no están diversificando y están totalmente opuestos a esa influencia de Estados Unidos. Vemos que esa izquierda no es homogénea, es heterogénea. Bueno, ahí eso no, a mi juicio, no es cuestión de izquierdas derechas. O sea, ¿cuáles serían los países de que hablas, no? Serían Venezuela, Nicaragua, Nicaragua y Cuba. Cuba, exacto. Sí, Cuba tiene muy poca, la relevancia de Cuba con China es relativamente pequeña porque Cuba no ofrece mucho para China. En Venezuela ya los chinos no están buscando fortalecer esos lazos porque tampoco les está produciendo mucho. Para China, ¿cuál es más importante? Es Argentina, Brasil, Chile, Perú. Es ahí donde China tiene intereses en la región y esos países están decidiendo que les interesa maximizar sus contactos con China y maximizar sus contactos con Estados Unidos. Para mí los casos de Cuba y Nicaragua son de escasa importancia y el caso venezolano es un caso particular, donde importan las relaciones entre Asia y América Latina. China es prioritario. Eric Hershberg, lo tenemos que dejar ahí, pero muchísimas gracias. Un cordial saludo hacia Washington. Gracias. Muchas gracias. Que vaya bien, que tenga buen día. Igualmente.